Como pudieron ver en el título de este video, les vamos a estar contando mi experiencia de cómo salí de Cuba. Y como nosotros somos un matrimonio, me voy a presentar. Yo soy cubana. Y yo soy mexicano. Nos conocimos, pues yo me enfermé a finales del año, en agosto del año 2017. Tuve un quiste de ovario, me tuvieron que operar. Estuve delicada de salud porque fue de urgencia. Y teníamos amigos en común que habían servido en mi país, en Cuba, en el ministerio se llamaba Misión Cuba, donde iban jóvenes de diferentes iglesias de México a servir en Cuba, en diferentes iglesias de Cuba que tuvieran amplia necesidad, en un ministerio de escuelas bíblicas de verano para niños, o sea, actividades para niños donde se les enseña la palabra de Dios y al mismo tiempo se les llevaban donativos, útiles escolares, aseo personal, caramelos, galletas, dulces en general y actividades recreativas para sus vacaciones. Ahí teníamos una amiga en común, ella nos presentó a raíz de mi enfermedad, ella estuvo orando por mí en México y pues mi esposo estaba en el grupo de jóvenes de su iglesia y pues supo de mi enfermedad y en una llamada grupal que hicieron cuando estaban varios jóvenes y pues ahí nos conocimos por primera vez y comenzamos una relación de amistad, de conocidos. Interactuábamos por medio de un grupo de chat de WhatsApp en el cual yo entraba esporádicamente porque, aclaro, haciendo un apéndice, en ese momento en Cuba el internet era limitado a zonas de Wi-Fi. Así se llamaban porque era como en parques, en lugares donde ponían repetidores de Wi-Fi y entonces solamente ahí te podías conectar y era muy caro. Yo, una estudiante de segundo año de medicina, tercer año de medicina ya, en ese momento, y pues casi no tenía dinero para estarme conectando siempre, así que de vez en cuando iba conversando. Ya para esos tiempos, como para enero del 2019, ya empezaron a poner el internet, pero solo por datos en la casa. Igual era carísimo y pues muy deficiente, así que solo podían mandar mensajes de texto o algo así. Y así fue como pudimos conocernos, pero pues éramos solamente conocidos en ese momento. Quizás amigos a la distancia, por relaciones en común de amistades con jóvenes de su iglesia, pero nada más. Sí, llegó, yo asistía a la iglesia Esmirna, llegó un muchacho llamado Juan Carduño de la Ciudad de México y nos planteó poder ir a apoyar al pueblo de Cuba. Y durante un año estuvimos reuniendo, ya sea vendiendo paletas, ya sea lavando coches, haciendo lo que podíamos hacer para poder reunir fondos para ayuda a este pueblo cubano, este país. Y estuvimos platicando durante mucho tiempo como hermanos en Cristo y como amigos también, pero llegó el momento de ir a la isla y ahí fue donde nos conocimos en persona. Nuestro principal objetivo siempre fue servir a Dios. Así fue como nos conocimos. Era una pasión que nos unía de servir a Dios en el lugar donde Dios nos había conectado, que había sido Cuba. Por eso, jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, si tú te involucras en los planes de Dios, Dios se involucra en tus planes. Yo creo que la esencia de todo lo que uno quiere es poner tus deseos, tus sueños y tus propósitos en las manos de Dios. Y Dios se encarga de que sucedan. Nosotros siempre decimos, si tú te involucras en los planes de Dios, Dios se involucra en tus planes. Y así Dios fue abriendo puertas. Bueno, así fue como mi esposo llegó a Cuba, como nos conocimos inicialmente, como mi esposo llega a Cuba, estuvimos un tiempo sirviendo. Ese año nos hicimos novios. Fuimos novios durante 2 años, fuimos novios hasta 2020. Estuve 2 años y medio. viniendo. Y él iba a visitar a Cuba, se regresaba y así estuvimos durante 2 años y medio, pero importante, durante este tiempo nosotros nos estuvimos informando, estuvimos averiguando, porque en el año 2021 mi esposo me propone matrimonio, quien ahora es mi esposo, que en aquel momento era mi novio, me propone matrimonio y desde ese momento los dos vimos como proyecto principal el informarnos.
había que informarse. Eso no es de que te propongo matrimonio y vamos a casarnos. No, porque la información es poder. Eso es muy importante. Hay mucha gente que saca ventaja del desconocimiento de aquellos que quieren hacer un proceso migratorio y no saben cómo hacerlo. Y ahí es donde vienen las personas que por cualquier cosita te quieren cobrar miles de dólares, ¿verdad? Sí. Entonces, por favor, infórmense que hay muchos procedimientos que son totalmente gratuitos y a veces pagamos muchísimo dinero simplemente por no saber cómo se hace. Con esto queremos presentarle el propósito de nuestro video. El propósito de nuestro video es facilitarle, proveerle las herramientas que en un momento a nosotros nos sirvieron y que sé que a muchos de ustedes o conocidos de ustedes les pueden servir en este momento para poder, por la vía legal, hacer trámites migratorios específica hacia México, específicamente visa familiar por matrimonio, que fue la que nosotros realizamos en ese momento. Sí, lo que queremos es poder informarles para que no sufran ciertas dificultades y se vayan a ciertas decisiones incorrectas, las cuales nosotros vimos en muchos de los casos y más adelante en otros videos van a ver entrevistas a personas las cuales han tomado diferentes decisiones en su vida para poder salir de la isla y han sufrido repercusiones. A otros les ha ido muy bien, pero queremos informarles para que ustedes no tropiecen en las mismas cosas que han tropezado muchos de los cubanos, inclusive muchos de los mexicanos que han intentado cruzar durante muchos años. Es importante destacar que la desesperación nunca trae nada bueno. Hay gente que le va muy bien, que paga, consigue, no sé, la vía más rápida, la más ventajosa y le va muy bien. Y chido, high five con todos esos que lo han logrado. Pero no a todo el mundo le sale bien la jugada. Hay quienes han estafado por miles de dólares con algo tan sencillo como solicitar una cita en la embajada. Sí llegan, no es mito, sí llegan. Yo soy un ejemplo de que sí llegan las citas a la embajada. Y hablando de citas en la embajada, le vamos a hablar de las primeras cosas que nosotros hicimos en su momento. Lo primero que vamos a compartir con ustedes es la experiencia de mi esposo, porque el primer paso son las legalizaciones que tiene que hacer en cuanto a un matrimonio la parte mexicana, en cuanto a documentos mexicanos que tienes que presentar en Cuba para poder hacer el matrimonio, para que se pueda llevar a cabo el matrimonio, los documentos que debe presentar un mexicano. Bueno, yo como mexicano, para poder hacer los primeros pasos para poder casarme con Dalila, era poder legalizar, primero sacar tres tipos de papeles. El primero fue el acta de nacimiento, el acta de no matrimonio y el acta de antecedentes no penales. La primera es, todo mexicano nace con una acta de nacimiento, se le da un acta de nacimiento por nacer en territorio mexicano. Eso se saca en el registro civil. Si no lo tienen, últimamente en México ha estado un poquito diferente al intentar pedir actas de nacimiento actualizadas. Tienes que ir al registro civil de tu localidad y poder sacar esa. Tienes que ir a la fiscalía para sacar la carta de antecedentes no penales y tienes que, igual en el mismo registro civil, sacar la acta de no matrimonio que comprueba que no has estado casado en territorio mexicano. Después tienes que hacer ciertas legalizaciones, son 4 tipos de legalizaciones. Necesitas tener estos 3 papeles y legalizarlos en 3 formas diferentes de legalización. La primera es a nivel estatal, ya sea que vivas en el estado de Guerrero, en el estado de Baja California, el estado de México, en donde seas, cada estado tiene su capital. En este caso, en mi estado era la capital de Chilpancingo. Yo tenía que ir a Chilpancingo para legalizarlos en el Palacio de Gobierno. Allí fui y legalicé estos 3 papeles. De ahí, una vez que tuve ya legalizado esos 3 papeles, cabe recalcar que no te dan el papel en el mismo día. Ya sea, tienes que contar con tiempo para ir, dejarlos allí y te pueden avisar al otro día o te pueden avisar dentro de una semana. Es tiempo que lleva legalizar estos papeles. Yo me quedé viviendo en Chilpancingo durante una semana con mi hermano.
De allí, una vez que ya me dieron el papel, me tuve que ir hasta la Ciudad de México. Sí me quedaba como a 8 horas en autobús y me tuve que ir con un amigo. Él me llevó y me alojó en su casa. De ahí fui a Palacio de Gobierno en la Ciudad de México y lo legalicé también a nivel federal. Después de legalizarlo a nivel federal, esto también lleva tiempo, no te lo dan en el mismo día. Normalmente los metes en la mañana y al siguiente día en la mañana te están hablando para que vayas a recogerlos. Yo tuve que quedarme más tiempo porque caí en un fin de semana y no trabajan sábado y domingo. Ninguna dependencia mexicana, Del gobierno. trabajo, dependencia del gobierno mexicana, trabajas sábado ni domingo. Entonces tienes que prever si te vas a mover del lugar de estado que sea preferentemente empezando la semana. Después tuve que ir hasta el Instituto Nacional de Migración, que estaba hasta el otro lado de la ciudad. Allí sí me los dieron el mismo día. También fue otro tipo de legalización. De allí tomé esos papeles y tuve que ir hasta la Embajada de Cuba para que me lo legalizaran también ellos para que valiera en Cuba, porque estas legalizaciones eran para internacionalmente, pero no especificado para un país. Entonces tuve que ir hasta la Embajada de Cuba para que me lo legalizaran específicamente para Cuba. Allí, sí duré también 2 días esperando el papeleo. Y una vez que me dieron el papeleo, les puedo decir que me tardé casi 2 meses haciendo este papeleo todo este papeleo y me costó alrededor de 1,200 a 1,500 dólares americanos, que serían como unos 30,000 pesos mexicanos. Fue lo que me costó, sin Sí. contar transporte, viáticos, nada, nada. Ni Solamente, hospedaje. ni hospedaje, solamente el valor a pagar por los papeles. No les decimos un precio exacto, le estamos diciendo lo que en su momento a nosotros nos costó porque todo depende de muchas cosas. Tu acta de nacimiento, si para ti que eres mexicano que nos estás escuchando, si tú vas a sacar tu acta de nacimiento en una dependencia del gobierno coincide con o sea, con el estado en el que tú naciste, tiene un costo. Pero si tú lo haces desde otro estado que no fue el estado en que naciste, tiene otro costo superior. Igualmente las legalizaciones cuando las vayas a hacer, porque si te tienes que mover a la entidad que se encuentra, federativa que se encuentra en el estado donde tú naciste y depende de la distancia, los viáticos que vayas a gastar, si tienes que pagar un vuelo o si tienes que pagar un autobús, pues, todo depende de qué tanto te tengas que mover. Si vives en la Ciudad de México, todo te va a salir mucho más fácil. ¿Por qué? Porque te encuentras en el epicentro de todo, de casi todas las oficinas que se encuentran en el país, dependencias que tienen que ver con este tipo de trámites. Entonces se te va a hacer mucho más fácil porque no vas a tener que estar pagando hospedaje. Siempre trata de buscar un familiar, un amigo, alguien que te ayude para que puedas ahorrar un poquito más porque aquí no se acaban todos los gastos. En Cuba, cuando te vas a presentar al registro civil, que ojo, en el momento en el que nosotros nos casamos, no sé exactamente en este momento, teníamos que presentarnos al registro civil cabecera de la provincia donde tú vivieras. Provincia es el equivalente a estado en México, ¿ok? Entonces tú te tenías que presentar por ejemplo, en mi caso, yo vivo en la provincia de Mayabeque, me tenía que presentar en el Palacio de Matrimonio de San José de las Lajas. Los cubanos solo tenemos que llevar el acta de nacimiento y el carnet de identidad, que es la cédula, ¿no? ¿De qué? De aquí de México. No, es la INE, Es la INE, disculpen, es la INE de credencial de aquí. lector. La credencial de elector de México es el carnet de identidad de Cuba. El mexicano se tiene que presentar con estos tres documentos, acta de que no se ha casado, que compruebe que no está casado, o que en su caso, en su efecto, si se casó está divorciado. El acta de antecedentes no penales, o sea, que no tiene antecedentes penales, que no es un delincuente. Y el acta de nacimiento legalizadas, pero además se tiene que presentar con el pasaporte. Esos son los documentos que nosotros tuvimos que presentar en el Palacio de Matrimonios en Cuba, que fue un día precioso con COVID. Sí, fue un día precioso Durante con COVID. COVID. Así que fuimos muy emperifollados, dijéramos en Cuba, muy guapos, muy bonitos, muy apuestos y todo lo demás, por supuesto, con cubrebocas. Sí, 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 señor. Ojo, importante aquí. Todos estos trámites que hemos dicho hasta ahora llevan cita previa. Muy, muy, muy importante. Llevan cita previa. no cometan el error que cometí yo al llegar al Instituto Nacional de Migración
que no saqué cita por desconocimiento y llegué y pasé pena y me dijeron que no podía hacer lo que tenía que sacar cita y tuve que esperarme 2 días para que me atendieran en el Instituto Nacional de Migración por desconocimiento porque no saqué cita en esta institución. Bueno, el día de la boda fue un día maravilloso. Estoy muy feliz. Nos casamos un 15 de diciembre por el registro civil en Cuba del año 2020 y nos casamos por la iglesia un 17 de diciembre. Ahora, nada más que nos casamos, que bueno, pasamos luna de miel, toda la cosa, regresamos a la realidad, nos fuimos para La Habana. Sacamos cita en la Embajada de México en La Habana. Sacamos cita, ojo, es importante, las citas para legalizaciones por lo general suelen ser muy sencillas de adquirir, muy sencillas. Las citas de legalizaciones, no se dejen engañar, por favor. Usted ingresa en el portal. Para ingresar al portal, lo primero que tiene que hacer es crear una cuenta de Google, de Gmail. Crean una cuenta de correo en Google, nueva, no la que ustedes ya tienen, con la que ustedes envían correo, no. Crean una cuenta nueva, ingresan todos sus datos en la página, les van a mandar un correo a esa cuenta nueva con un PIN o un numerito, ustedes van a ver que sí, verifican que son ustedes y automáticamente ingresan en la página. Y te van a preguntar todos tus datos de la persona que va a realizar el trámite. ¿Cómo te llamas? Me llamo fulanito de tal. ¿Dónde vives? Que eres cubano, no sé qué. También te van a pedir un numerito que viene en el folio del documento que te dieron cuando te casaste. Trae un folio con un numerito. Tú vas a ingresar ese número, tú vas a decir que ese es el documento que tú vas a legalizar, que es tu acta de matrimonio, y te van a dar una cita. Las citas por lo general para legalización las dan súper rápido. Creo que nos la dieron a los 2 días, 3 días, algo así. Te presentas en la embajada, presentas el documento, pasas a ventanilla y aquí viene un dato importante. Hay que pagar aproximadamente $56, algo así por la legalización. No sé exactamente en este momento qué costo tiene. En el momento en que nosotros nos casamos eran $56 y era con tarjeta de MLC a nombre de la persona que iba a hacer el trámite. O sea, no puedes tener una tarjeta de MLC de alguien más. Tiene que ser a nombre de la persona que iba a hacer el trámite. Yo pasé y podía ser yo, podía ser mi esposo, claramente. Si es tu esposo, tu esposa, que es mexicana, que va a pasar, tiene que ser tarjeta Visa o Mastercard. No de ningún otro tipo. Que no esté afiliada a Banco Americano. A ningún banco americano. O sea, Banorte no sirve. Puede ser Coppel, puede ser Electra, Electra o Banco Azteca. Banamex. Ajá, Banamex, que era City Banamex o algo así. No, City Banamex no se puede. Se puede BBVA Bancomer. BBVA Bancomer. Bancomer, Scotiabank, HSBC, esos son los bancos que pueden, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y no tarjeta de crédito, tiene que ser tarjeta de débito. Esos son los datos importantes. Ahí, en el momento en que nosotros lo hicimos, nos los entregaban al otro día. Eso varía mucho según qué tan saturada esté la embajada o cómo estén en ese momento las cosas. Nos los entregaron al siguiente día. Tuvimos que volver a ir a La Habana. Nosotros vivíamos muy cerca, vale destacar, porque no todo el mundo vive cerca. Tal vez si tú vives en Matanza, en Villa Clara, en Holguín, en Camagüey, en Las Tunas, en Guantánamo, Ciego de Ávila, Santiago, vayamos, no lo sé en qué provincia de Cuba tú vives, Pinal del Río, la Isla de la Juventud, no sé qué tan distante vives. Bueno, tienes que saber que si vas a legalizar un documento tienes que quedarte aproximadamente una semana. Yo es lo que yo te recomiendo porque la embajada es muy variable. A veces te lo entregan un día, 2 días, una semana, un mes, no lo sé. O en caso de que tú no puedas estar para recoger el documento, dejar a alguien apoderado para que sí lo pueda hacer, porque no cualquiera puede ir a recoger un documento. Eso también es importante recalcar. Esa fue nuestra experiencia, fue muy rápida. En medio de todo esto, mi esposo, les cuento, llegó a Cuba en medio del COVID. Y ya llegué a Cuba y Y nos casamos. nos casamos. Bueno, después que regresamos a la nueva media, que legalizamos y todo eso, pues ya para este momento todo se había cancelado. El COVID está en su peor momento, en uno de sus peores momentos. Yo tenía un vuelo de regreso con la misma avioneta. Y Me lo cancelaron. todos los vuelos fueron cancelados. Mi esposo se quedó varado en el país durante 11 meses. Las intenciones eran poder asentar el matrimonio en México y pues sí un poco comenzar los trámites migratorios. En un inicio, aunque usted no lo crea, porque sé que no lo crees, porque sabes
yo en el fondo te estoy leyendo los pensamientos. Te casaste con este muchacho por interés, pero no. Por mi dinero. Y por todo su dinero. ¿Qué Por... crees? No, fue estafada, no tenía dinero. Pero sí, sí, tuvimos, nosotros nuestro pensamiento era quedarnos en Cuba porque teníamos muchos planes misioneros, tenemos, tú, si quieres donar, tú, sí, sí, me estás mirando. Si quieres donar y nos quieres apoyar, apóyanos. Más adelante contaremos Te contaremos un poquito proyecto. de eso, te contaremos de Pescadores de Hombre del Pacífico, Pastor Calais, si nos estás viendo, darnos un like. Un like. Pues sí, nuestro deseo era quedarnos en Cuba, pero como tú y yo sabemos, Cuba colapsó. Cuba colapsó, comenzaron los apagones a arrasar muchísimo y pasaron muchas cosas en nuestra vida personal, que más adelante les estaremos contando un poquito de la anécdota de cómo fue lo que vivimos y lo que sufrimos. Y pues tomamos la decisión de intentarlo, ¿por qué no? Poder yo venir a México. Y pues mi esposo se regresa, muy a fuerzas, pero se regresa a México. Y en México tuvo que hacer otros trámites que les voy a contar. Llega el momento en donde no puedo estar más en Cuba, me regreso a Acapulco de nuevo pude que la aerolínea me pudiera hacer un cambio allí, tuve que salir rápido del país y voy a Acapulco y llego con mi acta de nacimiento ya legalizada por el MINREX, que en el registro civil en San José te lo mandan a legalizar al MINREX, eso demoró de 5 a 6 meses. Sí. Ya una vez que llegó, lo llevamos a la embajada, ya con ese papel ya legalizado por el MINREX y la embajada de México en Cuba, yo fui al registro civil y di de alta mi matrimonio, porque estaba casado en Cuba, pero no estaba casado en México. Entonces yo quería también registrarlo aquí y tenía que hacerlo para poder empezar el trámite de reunificación familiar. En México Eso, se llama NUT. NUT, número único de trámite. Entonces, eso me costó, eso sí me acuerdo, como 500 a 600 pesos. Y una vez allí, por cuestiones de trabajo, me tuve que mudar a Cihuatanejo. Importante, importante aclarar, lo que le costó de 500 así fue registrar el matrimonio en México, no solicitar el NUT. Para un mexicano, específico, para un mexicano solicitar un NUT no tiene costo, pero No. para un extranjero solicitar un NUT, que de eso estaremos hablando más adelante porque le queremos comentar también cómo hacer el trámite de hijo a padre, sí tiene costo. Después hablaremos de eso. Entonces, un pastor muy querido, el pastor Caleb Lorenzano, me dice que me vaya a trabajar con él en Cihuatanejo de Azueta. Me voy a trabajar con él y allí es donde yo saqué la visa por unificación familiar. No me costó nada, como lo dijo mi esposa, lo único que me pidieron fue mi cuenta bancaria. Cabe recalcar que no tienes que tener mucho dinero, solamente tener uno que otro movimiento allí, no tienes que tener cierta cantidad. Si eres mexicano, no te pide cierta cantidad, creo que tampoco por ser extranjero, simplemente que tengas una cuenta de banco a mayor de 6 meses. Me Porque pidió tienes que dar los estados de cuenta de de 6 mínimo 6 meses. meses. Mi acta de nacimiento de nuevo, que comprobara que era mexicano, mi CURP, que es algo que tenemos los mexicanos, Es gratuito, se descarga en una página de internet. eso también naces y te lo dan juntamente con el acta de nacimiento, pero tiene que ser actualizada, no mayor de 6 meses. Y la acta de matrimonio ya legalizada por el MINREX y la Embajada de México en Cuba. Allí demoré algo por Como una semana. como una semana. Normalmente es un poco más rápido. No, demoré como un mes. ¿Por qué? Porque había una situación migratoria en Tapachula y todos los agentes migratorios del estado de Guerrero se tuvieron que mover para el sur. Por eso es que demoró. Pero normalmente tarda de 5 a 6 7 días, una semana, ¿no? Poniéndolos en contexto histórico, por ese tiempo fue el tiempo donde subió la caravana migratoria desde Nicaragua, había ecuatorianos, había muchísimas personas, más de 1000 personas que venían subiendo y movilizaron a todos los agentes migratorios para la frontera de México con Guatemala, específicamente en Tabachula, que era donde estaban tratando de regularizar a todas esas personas que venían en masa en migración hacia Estados Unidos. Entonces tuve que agarrar ese papel, el acta de nacimiento, acta de matrimonio legalizada, acta CURP y mi cuenta de banco. Tuve que llevarlo a la oficina del Instituto Nacional de Migración en la ciudad donde residas.
no puedes moverte y la persona a la cual estás pidiendo como reunificación familiar tiene que llegar a esa ciudad. Ya sea que llegue a la Ciudad de México o a Cancún, pero tiene que residir en esa ciudad en la cual tú metiste eso. Recordando, tienes que ir al Instituto Nacional de Migración y tienes que hacer cita para esto. Para el mexicano no cuesta nada, Pero sí tiene que hacer esto. pero sí tienes que hacer cita. Dos cosas importantes que queremos señalar, si estás tomando notas, si tienes tu blog de notas ahí, anótalo por favor. Los 3 documentos que mi esposo tuvo que hacer cuando nosotros nos fuimos a casar tienen una fecha de vencimiento de 6 meses. Solo son válidos por 6 meses. Así que si lo vas a sacar, tienes que estar seguro que te vas a casar, tener fecha y hacer todo esto previo solo 6 meses. 6 meses. Escúchame, 6 meses. Si no lo haces en 6 meses, se echan a perder esos papeles que valen mucho dinero. Otra cosa importante, una vez que haces el NUT solo dura 30 días. 30 días, lo que equivale a un mes, 30 días laborales, igual 6 meses laborales, no Sí. 6 meses a partir de que lo hagas, sino 6 meses laborales, 30 días. Tienes 30 días para presentar cita en la Embajada de Cuba. Vamos, ahora empieza mi aventura de fe, porque fue una aventura de fe. En ese momento les vamos a ser sinceros, ya nosotros habíamos buscado como unos 3 métodos no convencionales de salir del país, porque siempre nos habían llenado el oído y ya te digo, el que no tiene información escucha cualquier información y la da por sentada. Me habían comido el oído con que es imposible conseguir una cita en la Embajada de México. Eso hay que pagarlo. La última persona llegó a mí y me dijo, no, como unos $2,000. $2,000, de donde un cubano en ese momento iba a sacar $2,000. No, hombre, yo, Y ni ¿cómo? siquiera yo, ya habíamos pagado casi $3,000. Casarnos nos costó $900. Ojo, en ese momento, no sé ahora cuánto cuesta, en el $900, que habíamos tenido que trabajar entre los dos. Mi esposo había pagado viaje a Cuba, boleto de avión, boda, luna de miel. Ya no teníamos dinero. Entre los dos, las dos familias, nuestra familia los amamos. Desde aquí les mandamos un abrazo grande a todos los caballitos, a todos los barrosos, a todos los Ruiz y a todos los serranos que en su momento nos ayudaron muchísimo, nos apoyaron incondicionalmente y vamos a estar siempre agradecidos con ustedes. Pero fue muchísimo dinero. Mi esposo vino y estaba trabajando muchísimo. Yo ya estaba trabajando en Cuba, salario de un médico. Se imaginarán qué tanto podía yo reunir. Yo era maestra en una secundaria, imprimía papeles en mi casa con una impresora que tenía y era doctora. Nosotros hacíamos de todo. Mi esposo pintó de auto y lo que hiciera falta, lo mismo chapeaba un patio con una casa, lo que fuera, lo que hiciera falta para hacer dinero, para poder supuestamente pagar todos estos métodos no convencionales de poder venir. Y justo el día en que se me iba a vencer el NUT. Nos llega la cita. Nosotros ya nos habíamos ingresado en la página eh, de la Embajada de México en Cuba. Y justo cuando ya se me iba a vencer el NUT, que habíamos dicho, ya, no vamos Incluso dijimos, a no vamos a afanarnos. volver a abrir la página a ver si llegó o no llegó la cita. Ya, lo dimos nos vamos a quedar en Vamos Cuba a con los apagones, enfocarnos los mosquitos y días canel. en ayudar. Vamos a enfocarnos en ayudar a las personas, en ver sus necesidades y vamos a Excepto dejar eso a un lado. Pero una mañana, una madrugada. una madrugada del 29 de abril, a mí ya se me vencía el 30 de abril, mi esposa abre la página solamente por abrirla. Ya No, es que fue teníamos, una anécdota muy, muy interesante. Nosotros habíamos quedado con unos amigos que estaban en la misma situación que nosotros en ir a la embajada a hacer chanchullo, muchachos, a hacer chanchullo, a decir ahí sus cosas, decir, ay, no, no, una cita, no queremos hacer, se nos va a vencer el papel y no sé qué. Y nosotros nos quedamos dormidos. Yo tenía que dejar comida preparada para mi papá, y porque mi papá tenía que ir a trabajar nos y teníamos que ir desde muy desde muy temprano, temprano. porque para llegar a las 11 de la mañana y a la embajada, teníamos que irnos desde las 5 de la mañana de la casa. Sí, para ir desde la Loma de Travieso, Jaruco, Mayabeque, Cuba, a la embajada de la ciudad de La Habana, sí había que levantarse temprano para agarrar el guagua, para agarrar el transporte, porque eso era en chance, en camioneta, en lo que pasara para nosotros llegar allá a la embajada. Y me quedé dormida, hermanos, no había bebido corriente por la noche, usted se solidarícese conmigo, por favor, no había corriente, me quedé dormida, me hice comida por mi papá y le dije a mi esposo con la pena, me llamaron los amigos, oye, van a venir, y digo, no, no vamos a poder ir, pues me quedé dormida, no puedo dar a mi papá sin comida. ¿Y qué creen? Digo, voy a entrar a la página así.
Ya, hoy se vence. Hoy Ya. se va a vencer ya, esto es decir, nos vamos a... ¿Y qué creen? Le digo a mi esposo, ¡ay! Que se le va a hacer cosa que no es la que sale siempre. Mira, papi, revisa. Y cuando mira dice, ah, sí. Y mi esposo estaba medio que entre que dormido y despierto. Ah, sí, ya te dieron la cita para la embajada. Y vuelve a ponerla, eso sí. Y yo me quedo así como... Y se lo volteó y nos miró y la cita para la embajada, ya me dieron la cita. Bueno, fue muy emocionante, les voy a decir, porque éramos pobres de familia numerosa. Entonces, solamente nos dimos de alta en la página, ya habían reformado la página. Teníamos que volvernos a dar de alta con otro correo, volver a poner el nude y esperar. Ya no era, antes era que tú escogías el día y la hora, no, ahora era una cola virtual que tú tenías que esperar, como lo sigue siendo hasta ahora. Este, y nosotros nos pusimos en la cola, no sabíamos si iba a llegar o no iba a llegar. Yo soy muy bendecida en poder estar aquí, en vivir una realidad muy diferente a la que estaba viviendo. Una etapa muy hermosa donde sí, yo ya, cuando nosotros ya venimos para México, ya no éramos dos, éramos tres. Mi bebé ya estaba en la pancita, creciendo nuestro hijo, y nosotros teníamos muchos propósitos y muchos planes para él de bien, de poder darle lo mejor que en Cuba. Sí le íbamos a dar lo mejor de lo que teníamos, claro que sí, pero es mucho más difícil. Entonces tú, ¿vas? Tú que nos estás escuchando y que quieres salir de Cuba, sí se puede de la manera legal, sí se puede. Tú que tienes un novio mexicano, una novia mexicana, espero que todos los datos que te dimos te sirvan de algo. Si tienes alguna duda, escríbanos en los comentarios. Si te gustó nuestro video, dale un like, nos vas a ayudar muchísimo. Suscríbete, apóyanos en este proyecto. Tenemos muchas otras experiencias que queremos compartir con ustedes que sabemos que los van a ayudar. A ti que tienes familiares en Cuba, a ti que tienes familiares en México, muchas experiencias de cómo hacer ciertas cosas en México. Próximos videos estaremos contándoles cómo legalizar un título universitario en México. Ojo, no hay que hacer nada en Cuba, todo se hace desde aquí. Es totalmente gratuito, excepto las legalizaciones que hay que hacer pagos, pero no son tan grandes. Se pueden hacer, son muy económicos. Hay muchas cosas, mucha información que queremos compartir con ustedes. Estén al tanto de los videos que estamos subiendo. Por favor, recomiéndennos con las personas para crecer, para hacer una pequeña comunidad. Tenemos mucho contenido que queremos compartir con ustedes. Si ven a alguien que me empuja y me empuja de este lado, mi bebé Es que que ya está no somos aquí, tres, ahora somos somos cuatro. cuatro. Y quiero decirles que va a haber muchas personas que les van a querer sacar dinero, les van a querer hacer muchas cosas. Tú, cubano que me estás viendo, yo amo al pueblo de Cuba, amo a la isla de Cuba y Y vamos me a ver da a cubana. y amo a mi cubanita y me da mucha impotencia, me da mucho enojo, mucha tristeza cada vez que veo personas cubanos que han sido estafados, que han sido abusados por personas que Que han perdido solamente... oportunidades. Apenas veíamos un video en los comentarios, les voy a poner el link de los muchachos para que los sigan y los apoyen, de unos muchachos pinareños cubanos que vinieron para México y por falta de una información básica, básica, fueron prácticamente podemos decir que fueron deportados a Cuba, y sí nos produce mucha impotencia porque es algo Entonces, quiero que se puede decirte que saber. puedes hacerlo tú, no necesitas de nadie pagarle sumas exorbitantes. Cuando todo lo haces bien, cuando todo tú lo haces legal, lo puedes hacer. Y nosotros te contamos nuestra experiencia, te contamos la experiencia de mi esposa y vas a ver más adelante en otros videos experiencia de personas que han pasado por aquí, por México y por todos los países que puedan ayudarte y puedas tomar lo mejor para poder tomar una decisión buena para tu vida. Y como decía mi mamá, si tú me quieres contar algo, dímelo Dímelo cantando. cantando.